Hola amigos, mi nombre es Anderson Archila Calisto. Es un gusto para mí estar el día de hoy compartiendo con ustedes en este escenario que nos brinda la Universidad de los Andes. Realmente quiero compartir con ustedes un poco de mi experiencia como de la parte de la docencia. El tema que les traigo es los escenarios de educación virtual hacia un nuevo paradigma. Cuando hago referencia a estas barreras imaginarias o de alguna otra forma obstáculos que no nos dejan avanzar, como es seguir haciendo prácticas de la escuela tradicional en estos espacios de educación virtual. Pero antes de eso, quiero hablar un poco del contexto y sencillamente pues podemos ver que María del Carmen Nolasco de la Universidad de México nos dice que la sociedad está sometida a vertiginosos cambios que plantean continuamente nuevas problemáticas, exigiendo a las personas múltiples competencias para crear el conocimiento preciso que les permita afrontar con éxito. Realmente, la pandemia hace que exista un salto realmente enorme de la escuela tradicional a escenarios pedagógicos o educativos virtuales. Y aún hay docentes que nos cuestan de alguna u otra forma tener ese contacto e interacción con estas herramientas tecnológicas y poderlas saber usar de la forma más adecuada e interactiva con nuestros estudiantes. Por eso es importante y digo que hacia un nuevo paradigma porque se rompen esos esquemas. Y sencillamente es importante que los docentes dejen esas costumbres que teníamos en clase, por ejemplo, de tomar asistencia, por ejemplo, de tener un control total sobre algunos estudiantes. El esquema aquí totalmente cambia y da un vuelco de 360 grados porque sencillamente no vamos a estar constantemente atentos a lo que hace cada uno de ellos. Ya nos encontramos por medio de una aplicación y si nosotros no hacemos que el estudiante se entretenga con nuestras clases, sencillamente se van a distraer muy fácil y no van a prestar atención. Y se va a perder entonces ese hilo conductor del aprendizaje que todos los días los docentes tratamos de transmitir a nuestros estudiantes. Entonces, aquí vemos un poco en cuanto a las ventajas de una educación virtual, ¿verdad? Pero hay que entender que la nueva educación online o virtual tiene que ver con la economía de la atención. ¿Qué es la atención? Pues que el docente no tiene el derecho, ¿verdad?, de la atención de sus estudiantes y los estudiantes no tienen el deber de ponerle atención al docente. ¿Qué quiere decir? Pues que sencillamente el docente tiene que ganarse la atención de sus estudiantes. Uno, como docente, debe hacer dinámicas y prácticas todas estas actividades y escenarios para que los estudiantes vengan o se entretengan o su atención esté prestada en nosotros y de esa forma poder contribuir al conocimiento. Es importante entonces tener en cuenta la metodología, ¿ok? Sobre todo, aquí planteamos 8 aspectos importantes. Se debe priorizar los objetivos, establecer lineamientos, aprender, desarrollar capacidades, medir y refinar, convocar al diálogo, escuchar sobre todo a aquellos estudiantes que son un poco callados, introvertidos, porque los extrovertidos a veces hay que saberlos manejar de diferentes actividades, definir actividades que nos permitan interactuar. Vamos a lo que tiene que ver con las estrategias. Aquí doy una serie de requisitos en cuanto a hardware que deben tener los docentes al momento de dar una clase virtual, que es una buena webcam, un buen micrófono, una buena iluminación y una conexión estable. Aparte de esto, traemos una serie de recomendaciones. Primero que todo, identificar los tipos de aprendizaje de los estudiantes. Cuando hablamos de tipos, hablamos también de tipos y estilos. Es importante entonces que el docente pueda identificar a aquellos estudiantes que son de alguna u otra forma extrovertidos y los que son introvertidos. ¿Por qué? Porque de aquí es donde tenemos que saber aplicar las herramientas al momento de interactuar con ellos, para que ellos estén más atentos, que sea amigable, tanto visible como auditivo, y nos permita pues tener una conexión más directa. Entonces vemos aquí los estilos, vemos los tipos de aprendizaje.
Otra cuestión es planificar las clases. Aquí traigo un ejemplo claro, sencillo, de cómo debe plantearse, digamos, un cronograma o las actividades del día que debe tener un docente. Bueno, aquí son las planificaciones las que debe tener un docente. Por ejemplo, actividades del día, el saludo. Se debe saludar, una presentación. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal la actividad anterior? Conocimientos previos. Por lo general, debe hacerse una serie de interrogantes y mirar qué conocimientos tienen ellos acerca de ese tema en específico. Conceptualizar y aprendizaje, entonces entramos a interactuar con ellos mediante otras herramientas, blogs, wikis, que tengan que ver todos estos temas en cuanto a la conceptualización. Después, es importante que si las charlas superan los 40 minutos, cada 30 minutos o 20 se deba hacer una pausa activa, ya sea de respiración, de movimiento de manos, de levantarse, ¿listo? O dar un pequeño break. Después, hacer una pequeña evaluación. De esta forma, pues ya podemos observar lo que es planificar las clases. Observamos entonces que se debe hacer una lista de los contenidos de tus clases. Piensa en el perfil de tus alumnos, lo que hablábamos hace rato. Elige un formato para sus contenidos. Define el tiempo de cada clase online, que no supere los 40 minutos, media hora, y lo otro pues sea de parte sincrónico o asincrónico. Utiliza materiales de apoyo. La educación, primero que todo, se debe escuchar a los alumnos. La educación online debe ser corta, concreta, asertiva, enfocada, resumida, efectiva, entre otros. Se debe conversar más. Más conversaciones, menos cátedra. Porque es importante que exista esa conexión de comunidad, como de relación directa entre el estudiante, aunque nos separe una pantalla. La webcam debe estar a la altura de los ojos para poder asimilar que sea una conversación face to face. El control del tiempo es importante, ya lo hablamos, la interacción de las aplicaciones, las pausas activas que se deben tener en cuenta. Aquí vemos las herramientas. Tenemos wiki, correo electrónico, foro virtual, clases inversas, videoconferencias, chat académico, bibliotecas virtuales, páginas web. Son muchas de las herramientas que se deben manejar. Es una serie de aplicaciones que podemos utilizar al momento de interactuar con nuestros estudiantes. Estas son las referencias bibliográficas. Pues muchas gracias. Esperemos pues ampliar un poco más este tema en otro momento. Gracias a la Universidad de los Andes. Gracias a todos por estar atentos.